Bueno, y como bien lo mencioné antes de irnos a este corte, vamos a profundizar sobre los alcances de este acuerdo que mencionamos en nuestro reportaje especial del día en favor de los contenidos educativos en la televisión pública, pero también sobre la televisión pública en general en nuestro país y sobre su papel como como una forma de acercar la educación y la cultura a los mexicanos. Y para eso está con nosotros el licenciado Armando Antonio Carrillo Labat. Él es presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Armando. No, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por tenerme paciencia. Tuve por ahí unos fuera del aire por estar con algunos asuntos de salud y que ustedes fueron lo pacientes suficiente tuvieron la suficiente paciencia para tenerme aquí, así es que lo agradezco de manera muy importante. No, al contrario, nos da muchísimo gusto que estés mejor, de vuelta, y que pues hayamos tenido oportunidad de encontrar este espacio para platicar un poco sobre la televisión pública mexicana. Para empezar, platícanos un poco qué es el sistema de radiodifusión público del Estado mexicano. Mira, es el resultado de la ley que como parte de la reforma en telecomunicaciones se votó y se aprobó por parte del Congreso mexicano todo. En el año 2013, 2014 empezamos a funcionar. Yo te diría que es un asunto completamente nuevo en nuestro país que exista una televisora pública que tenga una ley propia. Claro. Y que sea generada por un Congreso que se reunió para determinar que tenía que existir este sistema y que tenía que funcionar de cierta manera. No solo dijo tiene que haber un sistema público, sino que tiene que funcionar de esta manera y con estos objetivos y con estas limitaciones normativas y técnicas y con estos objetivos y obligaciones. Es decir, es un sistema que está perfectamente normado y generado a partir, como te digo, de una ley que es la ley del propio sistema como parte de la reforma en telecomunicaciones. Y que además, de alguna forma, articula los esfuerzos, ¿no?, de la televisión pública. Pues mira, eso es más bien, la articulación que hacemos no es tanto porque nos lo marque como obligación la ley. Tiene por ahí alguna mención de algunas cosas que debemos hacer, pero para mí que es muy pálida la ley en ese sentido, creo que habrá que, si así lo determinan los nuevos legisladores, habrá que trabajar mucho en ello. Pero hoy día la coordinación se da más bien gracias a que los profesionales que están a cargo de estos medios públicos han entendido muy bien que la unión nos ayuda más que la desunión y que la colaboración nos ayuda más que el enfrentamiento. Que si en otras épocas se dio de esa manera no lo sé, pero hoy día nos organizamos y nos ayudamos mucho y todos hemos entendido que uno y uno siempre da dos. Y entonces la colaboración, más que por ley, se ha dado porque sí existe el sistema público que convoca normalmente a reuniones, a intercambios, a colaboraciones, a convenios, y esto nos ha ayudado mucho, realmente nos ha dado muy buenos resultados. ¿Cómo es que se organizan los contenidos que ustedes difunden? Pues han tenido muchísimos éxitos durante estos años. Mira, otra vez la ley, siempre recurro a la ley porque está en la ley, dice que el sistema público tiene la obligación de que por lo menos el 30% de su programación tiene que provenir de la producción independiente que existe en este país. ¿Qué es la producción independiente? Bueno, la ley también lo define y dice que son todas aquellas producciones que provienen de aquellas organizaciones que no tienen forma de transmitir, que no son cadenas televisivas que transmiten, sino claro, que nada más producen. En ese sentido, pues hemos recurrido a los productores independientes que, ahí está el resultado, y tú lo acabas de decir y te lo agradezco mucho, son estas producciones merecedoras de amplios reconocimientos de manera nacional y de manera internacional. Hay mucha gente que dice, es que yo no he visto nada del SPR. Pues póngase a verlo, si está el Canal 14 todo el día. Pero quienes sí lo han visto han reconocido a nivel nacional y a nivel internacional las producciones de estos independientes son talentosísimos y que no tenían manera de difundir sus contenidos y ahora tienen por ley este organismo que las recibe, y hoy día nuestra programación no es del 30% de producción independiente, sino yo te diría que casi del 70%. Y entonces está muy fácil. Lo difícil era encontrar a los productores independientes talentosos, que no me costó trabajo encontrarlos porque tengo la fortuna
como profesional de este medio, de que me he dedicado 40 años a lo mismo, nunca me he salido del ámbito en medios públicos y privados, lo cual también por ahí luego disgusta a algunos que uno haya trabajado por aquí, por acá, pero pues uno es de la cultura del esfuerzo y pues va donde está la chamba. Claro. Pero eso me ha permitido conocer a mucha gente que ahora están trabajando con nosotros desde fuera como productores independientes y que nos han traído contenidos de altísima calidad con reconocimientos de muy alto nivel. Platícanos un poco más sobre esos contenidos. Digo, tenemos la serie Ciencia en Todos Lados, bueno, una gran cantidad, las que hacen, por ejemplo, también con ATEI y sus diferentes adherentes, ¿no? Platícanos Claro. un poco más. Mira, es que es eso, digamos que otra parte de las posibilidades que tenemos de llegar a los contenidos, que es a base de convenios. Los presupuestos de la televisión pública normalmente no son lo amplios que quisiéramos y entonces tenemos que ponernos a inventar. La falta de recursos siempre te vuelve muy creativo y entonces Sí. pues nos volvemos muy creativos al reunirnos y decir cómo vamos a hacer. El caso de este convenio del que tú mencionabas al principio, pues la necesidad importante de dar a conocer estas acciones de organismos que se conocen poco, pero que trabajan mucho en bien de la democracia y de las principales acciones que tiene que tomar este país, como es mejorar la educación. Se han dado la tarea de hacer una serie importante de programas, pues que estaba producida, pero que no tenían cómo transmitirlo. Se acercaron al sistema y les dije, no, esto no es de discutirse, firmemos el convenio mañana y empezamos a transmitir pasado mañana. Y fíjate que Tere Bracho, la nueva directora de esta institución que se encarga de la evaluación de la educación, en un acto me parece que muy importante de su parte, decidió continuar con la producción de estos programas y la transmisión, porque ella aceptó producir más de los que ya se habían transmitido en una primera etapa, que los transmitimos en el sistema mediante un convenio con esta institución. Y pues a ella no le pasó lo que a muchos que dice todo lo de atrás no sirve, sino que al contrario, lo continuó y decidió que hiciéramos el convenio y que lo firmáramos. Y ahí están los programas. Anoche pasó en el SPR uno de los capítulos, conducido por Gwen Matzin, que es un gran periodista. Sí. Y la verdad son programas muy interesantes donde se discute este tema tan fundamental para nosotros como es la educación. Claro. Y ahí están, y están en la televisión pública, en la televisión abierta, en la televisión nacional, gratuita y en alta definición. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, Armando, si me lo permites, y regresando, pues quiero que me cuentes un poco más de estas otras producciones que han sido tan reconocidas, incluso ha ganado premios y todo, y cómo han logrado escoger tan buenas producciones. Claro. No se vayan, estamos en Interfaz y continuamos con esta interesantísima charla. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos platicando con el licenciado Armando Antonio Carrillo Labat. Él es presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y antes de irnos al corte, estábamos platicando un poco sobre cómo hacen esta gran labor de ubicar a estos productores que hacen verdaderamente maravillas con contenido educativo, con contenido científico y además pues utilizando nuevas tecnologías, herramientas de narrativa audiovisual fenomenales, un contenido de mucha profundidad pero además fresco y cercano a la gente. Y bueno, platicábamos de este convenio en específico del que hablábamos al iniciar el programa. Y esta serie de programas que nos decías son de concurso y además hablan del sector educativo, un sector pues habitualmente como por costumbre relegado de los medios, ¿no? De los medios masivos. Sí, mira, el convenio con el Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, pues la verdad es que ellos se dieron a la tarea de ubicar a una productora independiente, no porque lo dijera la ley del SPR, sino porque encontraron que esa productora independiente tenía la calidad para ser contratada por ellos para hacerles los programas. Y la verdad es que han hecho programas de extraordinaria calidad, no solo en cuanto a la calidad de la producción, sino en cuanto a la calidad de los contenidos. Ha habido programas que incluso los hemos repetido porque la gente, la audiencia nos los ha pedido mucho porque son verdaderamente joyas de la discusión del tema educativo en México, por ejemplo, ¿no? Pero es de esta manera como hemos encontrado los contenidos que deban ser transmitidos, porque te insisto, la ley y los objetivos que nos marca ahí es una forma de llevarnos de la mano. Claro. que ayuda mucho, y estas son las cosas que nos obligan a transmitir, pero que además las encontramos como grandes producciones, que es
imposible decir que no para su transmisión. Y luego, gracias a estos convenios, en muy buena medida es como hemos encontrado la posibilidad de hacer las grandes producciones, porque son alianzas estratégicas que una de las... Eso no está en la ley, fíjate. Ahorita estoy pensando que esa parte no está en la ley, que nos lo permite, lo sugiere, pero no hay una obligación como tal de realizar las alianzas estratégicas que puedan llevar a la adquisición o a obtener contenidos de muy alta calidad. Y es de esa manera como hemos logrado hacerlo, porque vuelvo al ejemplo de este convenio con el INE, será en unas condiciones muy favorables para más instituciones, pero con unos materiales que son de muy alta calidad, en un tema que podría ser aburridísimo, podría ser Claro. una discusión por ahí árida que a nadie le interesa, y están muy bien producidos y que llevan a que uno se quede a ver los programas. Y eso mismo hemos hecho con otras instituciones en las que hemos tenido muchos éxitos, porque mira, estaba viendo ahora en las imágenes que ustedes presentan y pusieron por ahí algunas imágenes de una producción que hicimos hace 3 años que fue exitosísima, que se llama El Penacho de Moctezuma, en la que participamos instituciones. Bueno, por ejemplo, la que nos propuso el proyecto fue Radio Austria, o la Organización de Radio y Televisión Austriaca, el medio público austriaco. Y se nos acercó para decirnos, oigan, ¿no les interesaría hacer un programa sobre el penacho de Moctezuma? Y dijimos, ¿cómo? A ver, los austriacos proponiéndonos esto. Y cuando les dijimos nuestras condiciones y dijeron que sí, las condiciones eran que los científicos que participaran, que los expertos que hablaran ahí fueran mexicanos. Y dijeron, sí, por supuesto. Y que nos regresen el penacho. Fíjate que la investigación se dio por esta petición antigua y que tanto ha estado en el ámbito de la discusión internacional, pero se decidió que fueran expertos mexicanos en la construcción de un penacho como ese, y fueron personajes provenientes de la UNAM, expertos en todas estas materias que involucran la fabricación de una cosa como el penacho de Moctezuma. Y la conclusión de la investigación que ellos hicieron en Austria fue que si queremos tener el penacho otros 500 años, lo que tenemos que hacer es no moverlo de ahí, porque corre el enorme riesgo de desaparecer. Claro. Y entonces, pues, los científicos mexicanos decidieron, y el documental trata de esto y ve lo que ellos hicieron para determinar qué es lo que había que hacer. Entonces, resulta un documental muy atractivo, visualmente muy interesante, y sobre todo, producto de alianzas estratégicas. Mira qué bonito es el penacho, ahí está. Alianzas estratégicas con televisoras públicas de Europa y con instituciones tan fundamentales para nosotros como es la UNAM, con la cual trabajamos de la mano muchísimos proyectos parecidos a estos que hacemos con la Secretaría de Educación Pública. Son instituciones que para nosotros son elementales para que digan que lo que estamos queriendo expresar en los contenidos está avalado por ellos. Si no, no nos atrevemos a decir cosas tan sensibles para el país, para la ciencia, para todas estas materias que son como parte de los contenidos. Siempre buscamos tener el aval y el respaldo de instituciones como estas, lo cual también nos ha hecho que sean muy exitosos, porque son posiciones que se conocen poco, pero que la discusión académica allá en las escuelas o en las instituciones de investigación, pues tienen la obligación de difundirlas, y entonces aquí también tratamos de contribuir con estas instituciones de educación superior para que difundan todo el enorme trabajo fundamental que hacen. Claro. Y en este sentido, Armando, ¿cuál es el papel fundamental de la televisión pública? Y con esto, ¿qué quiero decir? Más allá de lo que dice la ley, ¿no? Que pues ya más o menos tratamos de desmenuzar, claro, que es muy específica y que además ha abierto todas estas puertas, claro, pues no, la ley no te dice que tienes que crear programas tan atractivos, tan digeribles, tan de contenido cercano a la gente, claro, pero al mismo tiempo de profundidad y educativo. En ese sentido, desde tu perspectiva, ¿cuál es la labor de la televisión pública? Lo digo porque pues normalmente o muchas veces se asocia la televisión pública con algo aburrido, con algo boletinero o con una situación así, ¿no? Y yo te diría que básicamente son dos cosas. Es que la televisión pública en México, a ver, vamos a ser formales, a mí no me gusta decirlo mucho, pero es la verdad. El primer medio público que existe en México, de acuerdo con toda la normatividad que ha expresado, como tú bien lo decías al principio, la UNESCO, la ONU a través de la UNESCO, el primer medio público en México que existe con esas características es el SPR.
al día de hoy es el único que existe con todas estas características. Porque, por ejemplo, dice que un medio público, para ser considerado como tal, tiene que tener un consejo asesor ciudadano nombrado por la legislatura vigente en ese momento. Hay otros medios que tienen sus propios consejos ciudadanos nombrados por la propia autoridad del medio. Eso no va con lo que dice la UNESCO. Claro. En el caso del SPR, el Consejo Asesor Ciudadano se lo nombra el Senado de la República. Claro. Vamos a hacer otra breve pausa, por favor, y regresando nos terminas de explicar por qué es el SPR el único que cumple estos propósitos. Y también después, pues, cómo podemos avanzar para parecernos más a cosas como lo que existe en la BBC, Televisión Española, etcétera. Con mucho gusto. Estamos en Interfaz, no se vayan, seguimos con esta interesante plática. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz, en este último bloque de la interesante charla con Armando Carrillo Labate. Él es presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y antes de irnos a la pausa, Armando, nos estabas explicando por qué el SPR, digamos, es el único que cumple con, hasta el momento en México, con las características para ser realmente un medio público como lo estipulan las organizaciones internacionales, y qué es lo que, o hacia dónde deberíamos aspirar en México para seguir fortaleciendo nuestros medios públicos. Mira, lo que nos obliga a ser así es que la ley nos dice que tenemos que ser así, que tenemos que cumplir con esta legislación, y eso es por lo que nosotros somos un medio público como lo marca la UNESCO. A otras televisoras no se los obliga. Sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones vigila que tengan por lo menos algunas de ellas, algunas de las características que tiene el medio público en México, como es el SPR. Pero al día de hoy somos el único que tiene esta legislación que tiene que cumplir. Entonces tenemos que tener un consejo asesor ciudadano, te decía yo, nombrado por el Senado. A propuesta de la ciudadanía, ellos abren una convocatoria anualmente, se presentan las propuestas de la ciudadanía y ellos escogen a quienes entrevistan y determinan quiénes van a formar parte de este consejo. Cada año se renueva este consejo. Se renueva cada año, pero de manera diferenciada. Son 9 miembros que unos los nombran por un año, otro por 2. Entonces siempre tengo nuevos consejeros diferentes, lo cual te lleva a tener que intercambiar opiniones. Acuerdos, todo el tiempo, así es, todo el tiempo. Es una de las características más importantes. La otra es la Defensoría de Audiencias, que al día de hoy no está normada por la legislación, pero nosotros sí tenemos una Defensoría de Audiencias, porque decidimos que si queríamos ser un medio público teníamos que tenerla, aunque todavía la legislación no está perfectamente acabada en ese sentido, ya tenemos Defensoría de Audiencias. Y las otras obligaciones que hay es que haya una independencia, que no tengamos dependencia de ninguna entidad de gobierno, lo cual así es. No estamos asignados a ningún sector de la administración pública, somos un organismo autónomo, tomamos decisiones propias, tenemos patrimonio propio, en fin, una serie de condiciones que tenemos que tener para no ser consideradas televisoras de gobierno. Y ahí es donde está, creo yo, una de las importantes diferencias, pero también la posibilidad de encontrar contenidos y atraerlos, porque tenemos esa autonomía editorial absoluta. Claro. Finalmente, Armando, ¿hacia dónde deberíamos de aspirar dentro de los medios públicos mexicanos? ¿Cuál es el modelo que tú has identificado, pues, que es el más adecuado, el más estimulante, digamos? Yo te diría, no por participar en él, pero me parece que a nivel internacional, si respetáramos todas las emisoras de medios electrónicos que funcionan con dinero público, si fuéramos realmente respetuosos de la legislación internacional, creo que podríamos cambiar en mucho el ambiente de televisión con medios públicos y con recursos públicos, lo cual creo que nos daría un gran aire. Muchos lo están intentando hacer, aunque no tienen la obligación de cumplir con esa legislación. Y mira, te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el medio en el que estamos, porque yo podría hablar muy bien de la DGTV en ese sentido, de cómo respeta muchísimo estas cuestiones, aunque no tienen la obligación de hacerlo, porque la ley no es para ellos, es para el SPR. Pero bueno, hay un gran respeto por muchas de las cuestiones que tienen que marcarse como medio público. La UNAM, por ejemplo, que es una televisora autónoma por la autonomía propia de la Universidad Nacional Autónoma de México, está casi en esos niveles de autonomía total,
aunque no tiene Consejo Asesor Ciudadano nombrado por el Senado, pues porque la ley no obliga a los senadores a nombrárselos. Y entonces ellos en su autonomía nombran su propio consejo. Hay pequeñas cuestiones de la ley que creo yo que si se adoptaran por todos los medios electrónicos que funcionan con dinero público, creo yo que sería una manera de renovarlo muchísimo y que entonces sí, pues sería muy fácil encontrar contenidos de este tipo, a diferencia de otros que aparecen mucho en los medios que no son necesariamente públicos. Claro. ¿Cómo pueden, Armando, acercarse la ciudadanía a los contenidos del SPR? Mira, hay una forma muy sencilla que es la Defensoría de Audiencias. La Defensoría de Audiencias que tiene página de internet, que tiene teléfono, y que tenemos, creo yo, a una de las mejores defensoras de audiencias en América Latina, que se llama Beatriz Solís, reconocida internacionalmente como defensora de audiencias. Ella es la defensora de audiencias del SPR y hay muchas formas de acercarse a ella para decirle lo que quieran de la programación. Nos ha venido a traer opiniones muy fuertes, reclamos muy sentidos y también muchos otros que son felicitaciones, porque para eso sirve la Defensoría. Pues sí, quiero más programas como ese, no quiero ese programa, me choca. La Defensoría de Audiencias para eso funciona y hay una manera muy directa de llegar a ella y de que ella llegue con nosotros. A mí llega y me dice unas cosas que me quedo, bueno. Personalmente, ¿no? Pero es que la única manera que tienes de encontrar lo que tu audiencia quiere, y una de las características de los medios públicos es que tienes que funcionar a favor de tus audiencias. Y es una manera de comunicación muy directa que además viene tamizada por la opinión de una gran experta en el asunto. Claro. Y además los contenidos, bueno, los podemos ver por el canal 14. Sí. ¿Qué otras formas tienen de comunicarse? Bueno, están las redes sociales que funcionan también bien. Estamos a punto de abrir. Tuvimos un problema muy grave con nuestras instalaciones sí. En el edificio, se nos cayó con el sismo toda la parte técnica. Estamos a días de tener ya completo el edificio de oficinas, de tener un foro propio porque estábamos trabajando. ¿Qué dónde va a estar? ¿En el mismo lugar, no? Va a estar en el mismo lugar donde están hoy día las oficinas, que es en el sur de la ciudad. Estábamos sí. En la zona rosa, ya ese edificio ya no pudimos seguir con él, pero ahora estamos con un nuevo edificio de oficinas en el sur de la ciudad y ahí mismo estamos ya empezando a construir un foro que calculamos que pudiera tardarse unos 6 o 8 meses en estar listo y de esa manera ya tener nuestras instalaciones completas para poder transmitir desde ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Interfaz para platicar un poco más a fondo de toda esta labor titánica que se hace en el SPR y pues enhorabuena por todo lo que han logrado y esperando que se siga construyendo más esta comunicación pública, esta televisora pública en nuestro país. Pues a todos los que quieran seguir los contenidos están en el canal 14, las redes sociales, la página de internet y pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Te lo agradezco muchísimo. Muchas Ojalá gracias. Ojalá no sea la última vez que nos visitas. Me enorgullece mucho cada vez que la DGTV me invita, porque me parece que es una televisora que hace un gran esfuerzo indispensable para el desarrollo de nuestro país, que la educación salga por los medios electrónicos. Me parece que es una de las más importantes labores que hacen en llevar la educación a los medios electrónicos. Me parece extraordinario y yo todo lo que pueda hacer y todas las veces que me quieran invitar aquí estaré con mucho gusto. Muchísimas gracias, Armando. Aquí te esperamos para seguir compartiendo experiencias, opiniones y contenidos también, ¿por qué no? Muchísimas gracias, claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, tenemos más temas y más interesantísimos invitados en Interfaz.